Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza que dejamos el sábado pasado, lo dejamos a medias y estábamos mirando, bueno, es nuestra serie del Evangelio de Juan. Estuvimos mirando, tenemos que terminar de capítulo 1, de Juan capítulo 1 hasta, digamos, de versículo 29 hasta 34. Lo habíamos dejado a medias el sábado pasado, así que hoy vamos a terminar donde lo habíamos dejado. Así que para poder recuperar donde lo dejamos, voy a hacer, digamos, un rápido recapitulación de lo que vimos el sábado pasado. Estuvimos hablando de que hablamos de cuando Juan vio a Jesús acercándose a él y él dijo que no sabía que el Señor Jesús era la persona, era el Mesías que ellos esperaban, pero la persona que le mandó a bautizar, que es Dios, Dios le reveló que la persona a quien tú ves el Espíritu Santo descender sobre la persona en forma de paloma, una forma de paloma, esa es la persona que bautiza con el Espíritu y el fuego. Esta persona aquí es el Mesías. Así que Juan dijo que él daba testimonio que Jesús es el Mesías que los israelitas estaban esperando, según la confirmación que él mismo había recibido de Dios. Uno se preguntará, ¿por qué si vemos las películas de la vida de Jesús, siempre vemos el momento que Juan bautiza a Jesús, sobre todo el Evangelio de Juan? Pero en el Evangelio de Juan, si leemos el Evangelio de Juan, no hay ningún momento en el Evangelio de Juan que Juan o el apóstol Juan nos narra el momento que Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Pero lo tenemos en los demás evangelios sinópticos, que Jesús se acerca a Juan y Juan le bautiza y tiene una conversación y Juan le pregunta, pero tú vienes a mí, debería ser yo que va a ti, pero Jesús dice que no, tenemos que hacerlo así para que se cumple lo que Dios había demandado. Y después Juan le bautiza y viene el Espíritu Santo sobre él, una voz habla del cielo. Tenemos toda esa narración en los evangelios sinópticos, pero no lo tenemos en el Evangelio de Juan. Pero vemos aquí que Juan, lo que vimos el sábado pasado, Juan explica que Dios le había revelado que la persona que veas, que el Espíritu Santo viene sobre la persona, esa es la persona que bautiza con el Espíritu y con fuego. Y Juan vio eso cuando bautizó a Jesús. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías? Porque si leemos los evangelios sinópticos, vemos que Juan el Bautista es pariente de Jesús, porque la madre de Jesús, María, es pariente de la madre de Juan el Bautista, Elizabeth. Así que eran parientes. Elizabeth sabía que María iba a tener un hijo y María sabía que Elizabeth iba a tener un hijo. Uno puede llegar hasta el punto de decir que seguramente que Juan el Bautista, como muchos judíos, esperaban que el Mesías iba a ser un líder político, no solamente religioso, pero alguien que iba a venir, causar una guerra contra los romanos, ganar los romanos, echarle fuera de Jerusalén y establecer el reino de Israel. Ellos todos pensaban en eso. No se imaginaban que el Mesías iba a venir para sufrir y morir por los pecados, porque ellos no habían entendido Isaías 53. Si uno lee la profecía de Isaías 53 y las demás cosas que Dios ha estado haciendo o estaba haciendo con el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Moisés, que le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en un palo, ponlo en el medio del campamento, ya que ellos han pecado contra mí. Cualquier persona que mira
mira a esa serpiente de bronce, vivirá del veneno de las serpientes que le picaron. Y los que miraron fueron sanados. Eso era una sombra de lo que iba a acontecer. Por eso que en Juan 3:16 el Señor Jesús nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo? Él le explica en Juan 3:14 que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan más, tengan vida eterna. Así demostró Dios su amor para con la humanidad. Así que Juan también, como los líderes religiosos, seguramente que tenía esa duda de cómo iba a venir el Mesías. Todos nosotros, quiero que le entendamos una cosa, hermanos, que el Señor Jesús ya vino una vez para sufrir y morir por nuestros pecados. Él ya venció la muerte y el pecado. Se acabó. No hay más sacrificios por nuestros pecados. No hay más sacrificio para vencer la muerte. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Y con esto basta para satisfacer la justicia de Dios. Por eso que si estamos en Cristo, todos nuestros pecados pasados han sido borrados. Ahora que estamos en Cristo, debemos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero ojo, no es porque yo hice una vez una oración o yo me bauticé una vez, significa que ya soy salvo. Somos salvos porque la salvación tiene 3 etapas. Es pasado cuando creímos, presente mientras que estamos estamos en el camino de la salvación, y futuro cuando el Señor Jesús regresa, seremos completamente salvos. Ahora estamos en el camino de la salvación. Nuestra salvación está más cerca de lo que era antes. Estamos a punto de alcanzar esa salvación con nuestras manos cuando el Señor Jesús regresa. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros? Permanecer firme en nuestra fe en Cristo Jesús hasta el día que Él regresa. Porque aún no estamos totalmente salvos, porque aún pecamos. Aún pecamos contra Dios. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Venceremos todo eso cuando Jesús regresa y nos da nuevos cuerpos. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre ninguno de nosotros. Y seremos perfectos en ese momento. Así que seguimos como cuando Juan vio al Señor Jesús acercándose, que los sacerdotes se habían acercado a Él. Él estaba con sus discípulos. Él les dijo a sus discípulos: miren. Y le dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda que antes los judíos entienden lo que significa el Cordero que quita el pecado del mundo, porque como lo vimos el sábado pasado, ellos ofrecían sacrificios para perdón de sus pecados. Tenía que ofrecer un cordero de 1 año o un chivo, pero sin defecto. Tenía que ofrecerlo al Señor como un sacrificio para que Dios perdonara sus pecados. Y ahora lo que Juan está diciendo aquí, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está diciendo que eso es el sacrificio que es Dios mismo que nos ofrece para quitar nuestros pecados una vez para siempre. Y de ahí Juan el Bautista hace un recordatorio a sus oyentes al decir en el versículo 30, de aquí él dice en el versículo 30, a él me refería cuando yo decía. Así que él está diciendo: oye, ¿se acuerdan cuando vinieron a preguntarme sobre si yo era el Mesías, si yo era el profeta? Y yo os dije que hay alguien entre vosotros que vosotros no conocéis. Aunque mi ministerio es antes que el suyo, él estuvo antes que yo, porque él es más grande que yo, y yo no soy ni digno de ser su siervo, ni soy digno de desatar el cordón de sus sandalias. Esa persona a quien yo os decía, aquí es lo que dice en el versículo 30, a él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existía desde mucho antes que yo. Así que esa persona de quien está hablando Juan el Bautista, aquel que existía mucho antes del principio, mucho antes que Juan el Bautista, es aquella persona quien creó todas las cosas. Imagínense, hermanos, la persona que estaba presente entre su gente es el mismo creador de todas las cosas, pero nadie lo había reconocido. Porque Juan dice: por él y para él fueron hechas todas las cosas. Pues que Juan está diciendo: es él
El que os decía que su ministerio viene después del mío, pero él ya estuvo antes que yo, es más grande que yo. Él es aquel persona quien creó todas las cosas que existen. Todo existe por medio de Jesús, todo existe para Él y todo fue creado por Él. Usted y yo estamos aquí porque al Señor Jesús le ha placido tenernos aquí. Porque Él nos creó, Él nos dio la vida que nosotros tenemos hoy en día. Y Juan el Bautista sigue en el versículo 31. Y él dice, hace el siguiente comentario: no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Así que Juan no reconoció al Señor Jesús como el Mesías. Pero, ¿cómo puede ser? Como les pregunté antes, ¿cómo puede ser? Es su familiar. Seguramente que lo reconoció como Jesús, Yeshua, hijo de María y punto, o hijo de José el carpintero y punto. Pero como el Mesías no le encajaba en su cabeza. Es como hoy en día alguien puede verle a usted, se recuerda cuando quizás eran jóvenes, eran traviesas o traviesos en el barrio, eran los peores de los peores. Y ahora cuando les ven, no te reconocí como cristiana, no te reconocí como cristiano. Claro, porque ha sido transformado. Pero esta vez es diferente, es que Jesús nunca se reveló antes de que llegó su tiempo. Así que Él permaneció en el anonimato hasta que llegó su momento. Por eso que Juan dice claramente que yo no lo reconocí, que Él era el Mesías. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 1. Si uno lee Lucas capítulo 1, versículo 39 a 53. Lucas 1, 39 a 53. Nos informa que había una relación parental entre Juan el Bautista y Jesús. Que eran parientes. Sus padres se conocían bastante bien. La madre terrenal de Jesús, María, conocía muy bien a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Eran parientes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Lucas también nos relata todo eso, nos da toda la información que nosotros necesitamos saber. Y si leemos sobre todo Lucas capítulo 1, versículo 42 a 43, cuando María vaya a la casa de Elizabeth para visitarla, dice que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, se saltó de alegría cuando vio a María venir y se llenó del Espíritu Santo Elizabeth y alabó el nombre del Señor. Y le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Así que no podía imaginarlo, que la madre de su Señor venga a ver. Así que la madre de Juan el Bautista sabía que el hijo de María, que tenía que ser Jesús, era el Señor, era el Mesías. Así que uno se puede preguntar, pero ¿por qué Juan, el Evangelio de Juan, no nos da tantos detalles tan importantes? Recuerda una cosa, como cuando estábamos viendo la introducción, el prólogo, que lo que Juan está haciendo, él no está escribiendo a personas que no conocen a Cristo. Él está escribiendo a personas que conocen a Cristo, animándoles para que permanezcan creyendo que el Señor Jesús es el Mesías, el Señor. Porque si ellos permanezcan creyendo a través de su fe continua y constante en Cristo Jesús, ellos no serán avergonzados cuando Cristo regrese, serán salvos, porque habían creído, tienen que permanecer creyendo, y cuando el Señor Jesús regresa, su salvación será totalmente completa. Así que puede haber muchas razones por las cuales Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías, o quizás sabía que era su pariente, sabía que quizás es mi primo, es mi cuñado, es alguien de mi familia, es mi primo segundo. Quizás él sabía todo eso, pero no sabía una cosa, que Jesús era el Mesías. Como los líderes religiosos no podían creer que algo como un Mesías podía venir de Nazaret. Nadie podía creerlo. De la misma manera que alguien no puede creer que usted es creyente o que Dios está haciendo una obra en su vida. Las personas que le conocían antes, si le vuelven a mirar ahora, no creerán lo que están viendo. Solo diles que Dios aún no ha terminado su obra en usted.
Pero la identidad de Jesús, hermanos, no fue revelada a Juan el Bautista por Dios mismo. Que fue revelada, la identidad de Jesús fue revelada a Juan el Bautista por Dios mismo. Así que Juan no pudo llegar a esta conclusión. Su madre seguramente no lo dijo. Quizás María Elizabeth había muerto o su padre Zacarías había muerto. No tenemos ninguna información sobre eso. Pero sabemos que Juan el Bautista es el Señor mismo quien se lo reveló en los versículos 33 a 34. Dice: entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Y yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y reposar, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, pero por eso doy testimonio que Él es el elegido de Dios. Así que Juan no sabía hasta que Dios mismo se lo reveló con señales, que cuando vea al Espíritu Santo descender sobre la persona que vas a bautizar de forma de una paloma, debes saber que esa es la persona que bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la persona que es el elegido de Dios. Así que antes de que el Señor Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista, Dios lo reveló a Juan el Bautista quién era el Mesías y cómo Él iba a identificar o reconocer este Mesías entre la multitud, porque mucha gente venían a Juan el Bautista para ser bautizado, pero él debería reconocer el Mesías entre todas esas personas. Y por eso que el Señor le dice: será una persona que después que bautizara tú con agua, pero esa persona vendrá y bautizará con el Espíritu Santo, que verás que el Espíritu Santo descenderá sobre esta persona y permanecerá el Espíritu Santo sobre esta persona. Esa es la persona entonces que tú sabrás que es el Mesías. Otras versiones lo ponen así. Si leemos otras versiones lo pondrán como: el Espíritu Santo baja del cielo como una paloma y reposará sobre él. Eso es explicando la señal que Dios había dado a Juan el Bautista, cómo iba a identificar quién era el Mesías. Así que ese es el testimonio que Juan el Bautista da sobre Jesús, y ese testimonio debe haber ocurrido después de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo después de su bautismo, porque el Señor Jesús, cuando fue bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo mismo para ser tentado por Satanás. Él estuvo ahí 40 días y no comió nada, y fue tentado por Satanás durante ese tiempo, pero él nunca pecó. Pero justo después de que Juan el Bautista bautizara a Jesús, la Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando él salió del desierto? Es algo asombroso, hermanos, que cuando uno es bautizado, por eso que cuando los hermanos cuando se quieren bautizar, yo les dejo un tiempo para que reflexionen sobre la decisión que van a tomar, porque no solamente se están bautizando como un ritual, es un compromiso, y es como negando el reino de las tinieblas para abrazar el reino de los cielos. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados y dejarte meterte en el reino de Dios sin que él haga lo que puede hacer o lo que Dios le permita. Y siempre vienen pruebas después de la vida, vienen pruebas en la vida de una persona que toma la decisión que quiere vivir para Dios. Muchas personas se han rendido o han dado la espalda a Dios totalmente, porque cuando ellos creyeron en Dios, o cuando alguien les habló de Dios, les explicó que no, si vienes a Jesús, todos tus problemas serán solucionados, tus hijos serán buenos hijos, encontrarás trabajo, te vas a casar, tendrás un buen trabajo, tendrás un buen todo te irá bien. Y luego creen o dicen que sí, acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Y después las cosas empiezan a salir de lo peor de lo que imaginaban. Y empiezan a mirar: pero ¿acaso no me prometieron una buena vida? Hermano, eso no es el cristianismo. Eso es otra religión. Porque cuando uno toma la decisión de ser creyente, el Señor Jesús lo dijo bien claro: en el mundo tendrán persecuciones, vamos a sufrir. Por el simple hecho de ser humanos, sufrimos. Y